Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a esta segunda unidad de lo que es la materia de probabilidad y estadística. En esta unidad número 2 estaremos hablando propiamente de lo que es la representación tabular y lo que es la representación gráfica. Iniciamos primero que nada con la organización de los datos. Este es un proceso muy importante para poder realizar el análisis y puede incluir varias técnicas y métodos. Y bueno, nos vamos por partes. Primero que nada, vamos a hablar de lo que es la clasificación. Este apartado como tal es agrupar los datos en categorías o clases según ciertos criterios predefinidos. Por otro lado, tenemos lo que es la tabla de distribución de frecuencias. Es una herramienta que se encarga de resumir los datos dividiéndolos en un número razonable de clases y mostrando la frecuencia con que los datos caen en cada clase. Además, tenemos la representación de imágenes, es decir, utilizamos imágenes para representar dichos datos, lo que nos permite visualizar la distribución de toda esa información de manera más intuitiva. Tenemos también lo que es la representación gráfica, que es una representación clásica en estadística, y estos gráficos incluye propiamente los gráficos de barras, los histogramas, los gráficos de líneas, los gráficos de pastel, entre otros que son esenciales para poder interpretar este conjunto de datos. Bueno, ¿cómo se hace el análisis de datos a través de tablas? Pues partimos de que una tabla de distribución de frecuencias es una herramienta estadística que se encarga de organizar y resumir los datos recolectados de una investigación o de un estudio y se utiliza propiamente para representar la frecuencia con la que ocurren los distintos valores en un conjunto de datos. Y bueno, ¿cuál es la estructura de una tabla de distribución de frecuencias? Bueno, primero que nada, tenemos que los valores o clases, los datos se organizan en filas que pueden ser individualmente o bien en intervalos. La frecuencia absoluta nos va a indicar el número de veces que aparece cada valor o clase. La frecuencia relativa generalmente es F minúscula, R minúscula, es la proporción o porcentaje que representa la frecuencia absoluta respecto al total de datos. La frecuencia absoluta acumulada es la suma acumulativa de las frecuencias absolutas en cada uno de los renglones. Conforme vamos bajando en la tabla, nos vamos a ir encontrando con la sumatoria propiamente de esos valores. Es decir, el primer valor nos aparece en la primera columna, ese obviamente no se suma con nada. Nuestro segundo valor ya tiene la suma del primer valor más el valor que se encuentra en esa segunda línea, y en la tercera línea pues ya sumaría las dos anteriores y así sucesivamente hasta llegar al final de las cantidades que nosotros tengamos acumulado. Bueno, existen varios tipos de tablas de distribución de frecuencias. Está la más común cuando iniciamos en la parte estadística, que son datos no agrupados, donde se utilizan los datos discretos y la cantidad por lo general no suele ser elevada, lo que nos permite conocer los valores individuales y nos genera, pues a partir de una serie de datos, a partir de ahí podemos conocer nuestra información. Por el otro lado se encuentran propiamente las tablas de intervalos, que son adecuadas para datos continuos o discretos con un gran número de valores, donde se agrupan en intervalos o clases. Y bueno, en esta tabla de intervalos o clases podemos hablar, por ejemplo, de edades, donde agrupamos niños que van de los 5 a los 10 años, de los 10 a los 15 y así sucesivamente. Y bueno, en vez de tener 50 niños de 5 años y luego 50 niños de 6 años, etcétera, etcétera, agrupamos a todos los niños que están en las edades entre 5 y 10 años y hacemos el proceso de agrupación y así para cada una de todas las edades, con lo cual reducimos nuestra tabla y podemos visualizar de manera más clara las cantidades de personas que se encuentran en esos rangos de edades. Y bueno, vamos al análisis de gráficas. El análisis de gráficas es fundamental para poder entender y extraer conclusiones. El análisis de gráficos implica examinar y comprender prácticamente lo que es la información presentada en un gráfico. Estos gráficos representan datos de manera visual, lo que nos facilita la identificación de patrones y la comparación de
diferentes situaciones, así como las posibles tendencias que nos pudiera mostrar una situación. Existen varios tipos de gráficos, como ya se había mencionado. Está por un lado el gráfico de barras, que representa datos en barras rectangulares para comparar categorías. Está también el gráfico de líneas, que generalmente lo utilizamos para ver tendencias a lo largo del tiempo mediante líneas que están conectadas entre sí. Tenemos el histograma, que nos presenta la visualización de la distribución de datos numéricos en intervalos, que bueno, generalmente se utiliza en el apartado de investigación. El gráfico circular, que por lo general nos muestra una serie de porcentajes. Además tenemos el diagrama de dispersión, que nos muestra la relación entre dos variables mediante puntos dentro de un plano, asimismo como los gráficos de área, que nos resalta áreas bajo las curvas para poder comparar diferentes magnitudes. Y bueno, para poder interpretar todos estos gráficos, necesitamos considerar lo siguiente. Primero que nada, entender el propósito de la gráfica, es decir, comprender qué información nos están presentando en dicho gráfico. Observar lo que son los ejes y las escalas, es decir, examinar los ejes horizontales y verticales, así como las escalas utilizadas. Analizar la forma de la gráfica, es decir, identificar tendencias, picos o patrones que nos permitan en un momento dado extrapolar la información. Comparar con otras fuentes, relacionar los datos con información adicional para tener una idea más general acerca de la situación que nos están presentando. Y bueno, después de eso, desglosar los detalles, es decir, examinar valores específicos. Utilizar herramientas de análisis como lo que son promedios, medianas, etcétera, etcétera, que por supuesto veremos más adelante. Y finalmente, extraer las conclusiones y tomar las medidas para inferir dichas conclusiones en esta información. Pues bien, con esto estamos concluyendo esta segunda cápsula, la cual, pues básicamente con ella estamos concluyendo también la parte teórica. En nuestras próximas dos cápsulas estaremos hablando ya acerca de, bueno, estaremos implementando propiamente dentro de las cápsulas una serie de ejercicios, porque estaremos abordando en nuestra siguiente cápsula lo que son las medidas de tendencia central. Pues bien, nos vemos en nuestra próxima cápsula. Hasta pronto y como siempre te deseamos mucho, mucho éxito.